Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Eduardo Flores y aquí en este canal estamos hablando acerca del texto griego del Nuevo Testamento. Hemos hecho varios videos que tienen que ver con versículos bíblicos en los cuales el texto crítico pone unas variantes ahí que no son buenas, introducen errores, contradicciones, cosas controversiales. Luego hay unos videos que hablan acerca de algunos añadidos que hay de parte de, el texto de la Reina Valera, que es el texto recibido. Pero también después me concentro en el libro del Apocalipsis y ahí donde mejor se puede ver el texto de la familia 35. Entonces, después de ese grupo de videos, comienzo a hablar acerca de las distintas ediciones del Nuevo Testamento en griego. Discuto las metodologías, discuto el texto resultante de cada una de las metodologías. Para mí, la más objetiva, la más bíblica y la más razonable es la metodología detrás de la familia 35. Hemos visto también que las fuentes primarias o la evidencia primaria son los manuscritos griegos del Nuevo Testamento. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy, muy interesante. Así que espero que sea de mucha edificación. Hoy vamos a hablar acerca de las versiones antiguas del Nuevo Testamento. Este es el área geográfica del griego koiné, que corresponde con las cartas, los autógrafos del Nuevo Testamento y también corresponde con los manuscritos de la familia 35, como lo pudimos ver en videos anteriores. Pero a medida el griego dejó de ser hablado en las periferias del Imperio Romano, comenzaron a surgir versiones antiguas. Y también a medida que el movimiento misionero de la iglesia fue expandiendo las fronteras por fuera de las fronteras del imperio, se hizo necesario entonces traducir las escrituras para que pudieran ser comprendidas por todas las etnias. En griego tenemos unos 5.800 manuscritos y están divididos en papiros, leccionarios, unciales y minúsculos. Estos son los unciales, letra griega en mayúscula. Estos son los minúsculos. Si ven, hay ligaduras. Aquí hay, por ejemplo, parece que fueran dos letras, pero son tres, ¿verdad? Entonces, se escribía de forma rápida, aunque el título se ponía en mayúsculas. Aquí este es el Evangelio según San Lucas. Entonces, tenemos las versiones en latín. Vamos a hablar primero de la Vulgata Latina, que está fechada para el finales del cuarto siglo. Este señor Jerónimo, San Jerónimo, que nació aproximadamente en el 347 y falleció en el 420, Eusebius Hieronymus, fue encomendado por el Papa Damasco I para realizar una traducción nueva y una mejor traducción del griego al latín, ya que habían muchas traducciones latinas y no había un texto formal base estandarizado. Jerónimo entonces estuvo trabajando en esto del 382 al 405. Este es un ejemplo, este es el Codex Fuldensis. Este es un ejemplo de la Vulgata latina. Podemos ver a mano derecha cómo son los caracteres. Hay varias letras que están en mayúscula, otras que están en minúscula aparentemente.
o enuncial pequeño. Y podemos ver algunas letras que se parecen al alfabeto en español también. Esta es la impresión de la Vulgata Latina de parte de Gutenberg en 1554. Fue el primer libro impreso por la imprenta de Gutenberg y actualmente la Biblia es el libro más impreso y más traducido en todo el mundo de todas las épocas. Pero aparte del latín, ya del cuarto siglo, como les había mencionado, existía la Vetus Latina, es decir, las versiones en latín antiguo, y estas datan del siglo III, incluso del siglo II. Este es el Codex Bobiensis y podemos ver que fue escrito casi todo en mayúsculas. Algunas palabras que se pueden ver ahí, ¿verdad? Que se parecen al español. De la Vetus Latina hay en la actualidad más o menos unos 100 manuscritos. Estos números son redondeados, no son exactos. De latín hay de 8.000 a 10.000, perdón, de la Vulgata Latina hay de 8.000 a 10.000. Y parece ser que no están catalogados todos y cotejados todos los manuscritos porque son demasiados, ¿no? Se tarda mucho tiempo hacer eso. Luego también hay traducciones al arameo, que fue por mucho tiempo un idioma internacional en el este y en el Medio Oriente. Y se cree que era uno de los idiomas que hablaba Jesucristo, aparte del griego y del hebreo, porque el hebreo definitivamente se usaba en las sinagogas, en Tierra Santa. Y el arameo entonces era uno de los lenguajes hablados en aquellos tiempos. Y entonces cuando el griego comenzó a reducir su área de influencia, apareció también la traducción al arameo llamada Peshita o en lenguaje común. Igual así como el griego koiné es griego común, la Peshita es arameo, digamos, común. Y podemos ver este manuscrito en particular, creo que es el segundo manuscrito del Nuevo Testamento que tiene fecha escrita en él y es un manuscrito de la Peshita en arameo. Podemos ver los caracteres. Ahí sí no se distingue ninguna de las letras, ¿verdad? Es bien distinto al idioma español. Hay aproximadamente unas 350 copias, ¿verdad? Y esta traducción al arameo se cree que data del siglo III al siglo IV. Dicho sea de paso, el Nuevo Testamento no fue escrito en arameo, fue escrito en griego y fue traducido al arameo. No es al revés. Aún si Jesús dijo varias de sus sermones en Galilea en arameo, no es que el escritor lo tuvo que traducir al griego y le salió chueco porque tuvo que traducirlo. No, el Espíritu Santo lo inspiró en griego y eso es muy importante. Eh, por eso estas versiones antiguas no son evidencia primaria, son evidencia terciaria. Las secundarias son los leccionarios. Luego también fue traducido al copto. Desde muy temprano, en el primer y segundo siglos, ya el griego no era tan hablado en Egipto como nos gustaría o como aparentaría por el asunto de la escuela en Alejandría. Pero el pueblo no hablaba griego. Por eso ya en el siglo IV se tradujo al copto, que hay como 5 dialectos del copto,
ni lo bajo ni lo alto. Entonces, traté de investigar cuántos manuscritos en copto hay. Aparentemente hay centenares, pero no pude encontrar un número tan exacto y por eso no lo pongo acá. Pero es, para mí es interesante que el copto fue escrito en caracteres griegos. Y pueden ver ahí lo que se ve son caracteres griegos, pero pues se pronuncia, se deletrean las palabras tal y como se pronuncian en copto. Este es el Codex Glacier, que creo que es de los más antiguos en copto, del siglo cuarto y quinto. Eh, creo que hay unos dos más antiguos que este. Ahora, ahora les pongo aquí un pasaje que está en Hechos 21, 37 a 40, para ver un poco cómo estaba la situación del lenguaje que se utilizaba. Y cuando Pablo estaba a punto de ser metido en el cuartel, porque se armó un problema en el templo porque los judíos pensaban que Pablo estaba metiendo gentiles adentro del templo. Entonces alguien gritó, agárrenlo, él es el que anda allá hablando. Y entonces se hizo una turba y el comandante romano bajó, creo que envió a un centurión, y entonces bajaron los soldados y se lo llevaron al comandante, el comandante bajó también. Y entonces, cuando Pablo estaba a punto de ser metido en el cuartel que estaba justo a la par del templo, dijo al comandante, me es permitido hablarte. Eso fue lo único que le dijo, una pregunta. Así que le dijo, es decir, el comandante, ¿sabe griego? ¿No eres tú el egipcio que hace algún tiempo comenzó una insurrección y sacó a 4.000 hombres de los sicarios al desierto? Es decir, veamos, el comandante pensó que Pablo era egipcio y él pensó que obviamente no sabía griego en su mente, porque se sorprendió cuando le habló en griego. ¿Sabe griego? ¿No eres tú aquel egipcio? Entonces, parece ser que el pueblo no hablaba griego en Egipto, ¿verdad? El pueblo hablaba copto o algún dialecto parecido. Pero Pablo dijo, de hecho, soy judío de Tarso en Cilicia, un ciudadano de una ciudad no insignificante, pero te ruego, permíteme hablar al pueblo. Así que cuando le hubo dado permiso, Pablo se puso en pie sobre las gradas, porque el cuartel estaba en un nivel más alto que el templo, e hizo una señal con la mano al pueblo. Y cuando hubo un gran silencio, comenzó a dirigirse a ellos en la lengua hebrea. Es decir, que entre judíos en el templo, ellos hablaban en hebreo. Pues ahí en Jerusalén por lo menos hablaban el idioma hebreo, ¿verdad? Entonces tenemos eh, que así como en estos días que pues aquí en Latinoamérica hablamos español, algunos hablan también inglés o también francés, ¿verdad? En Europa hay mucha gente que es políglota o bilingüe. eh, igual, pero uno habla con la gente el idioma que la otra persona entiende. Por eso las traducciones. Aparte de estas tres que son probablemente las más importantes, también surgieron otras como en gótico, ya en el siglo cuarto también. Aquí podemos ver un manuscrito, Codex Argenteus, del siglo sexto. Este manuscrito fue enviado o elaborado para uno de los reyes góticos. Está en escritura gótica y fue escrito con tinta de plata y de oro sobre este cuero
pintado o teñido en color violáceo. Así que era algo carísimo para aquel tiempo, ¿verdad? Aparte del gótico, tenemos en el armenio, que Armenia fue la primera nación antes que el imperio romano, fue la primera nación en adoptar el cristianismo como su religión estatal. En armenio dicen que son los manuscritos más hermosos y podemos ver aquí, esto es una belleza, ¿verdad? Y tenemos la escritura en armenio, diferente a cualquier cosa que hemos visto, ¿verdad? Aparte del armenio, también hay traducciones antiguas al georgiano. Los manuscritos georgianos dependen de los armenios hasta cierto punto y los armenios de los griegos, ¿verdad? Ambos fueron traducidos alrededor del siglo V. Y aquí tenemos también los caracteres. Este en particular es un manuscrito del siglo XI y vemos cómo pues, cada idioma tiene su forma de cómo es que se escribe y cómo es que se pronuncia. Y para finalizar tenemos en árabe. Y sí, en árabe hubieron muchos cristianos que hablaban árabe. Antes del siglo VII, que fue cuando surgió el Islam, toda esa área del norte del norte de África, esa área de habla árabe, lo que había eran hermanos en Cristo, ¿verdad? También había gente de, de culturas paganas, ¿verdad? Pero había mucho cristianismo. Y este es uno de los manuscritos más antiguos en árabe. Es un manuscrito del siglo noveno, ¿verdad? Y podemos ver ahí la escritura del árabe que se lee de derecha a izquierda. Y bueno, mis hermanos, estos son las versiones antiguas más importantes. Recordemos que esto es evidencia de tercer nivel para el Nuevo Testamento griego, porque la evidencia primaria son los manuscritos griegos de texto continuo. Las secundarias son los leccionarios. Recordemos que Dios inspiró el Nuevo Testamento en griego koine, las 27 cartas. Ahora bien, las versiones antiguas son evidencia del gran trabajo misionero de la iglesia de los primeros siglos. Y es importante que nosotros como generación tomemos muy en serio el asunto de cumplir la Gran Comisión. La Gran Comisión es un mandato, no es una opción. Nosotros los creyentes claro, estamos en la obligación de cumplir el primer gran mandamiento, el segundo gran mandamiento, que es el fundamento de la vida cristiana, ¿verdad? Del cristianismo en sí. Ahora bien, a nivel de misión como iglesia, nosotros deberíamos de sentirnos retados con saber de que a pesar del trabajo duro que es una traducción, eh, igual los antiguos, los cristianos del primer, segundo y tercer siglo, ellos vieron la importancia de cumplir la gran comisión y de traducir las escrituras en los idiomas de la gente, del pueblo, ¿verdad? Ahora, una de las ramas del cristianismo, que es el catolicismo romano, se quedó con la Vulgata Latina durante 1000 años. Y no fue sino hasta muy reciente que ellos aprobaron la traducción de las escrituras en los idiomas de las personas, del idioma vernáculo de cada pueblo, ¿no? Eh, es probable, todavía hay gente que fue a la católica y escuchó la misa en latín,
con el sacerdote de espaldas a los feligreses, ¿verdad? Eso ha cambiado. La Iglesia Católica de unos 20, 30 años para acá está leyendo más las escrituras, lo cual es bueno. Eh, y bueno, podemos ver que todas estas versiones suplieron necesidad dentro de la iglesia. Y podemos ver que la iglesia ortodoxa griega se quedó con los manuscritos griegos. No es que es la iglesia pura y que Dios les dio a ellos especialmente la tarea, no, o sea, Dios usa a cualquier persona que esté dispuesta a someterse a Él, a someterse a Él de tal forma de ser guiado por su espíritu para cumplir la misión en su vida cada persona particular. Pero claro, como los autógrafos se quedaron en el área de habla griega y estaban en griego, lo natural es que las iglesias de habla griega tenían sus escribas, ya sea contratados o gente, monjes propios de ahí, que copiaron las escrituras. Como en cualquier proceso de copiado, hay errores normales de copiado y se fueron acumulando a través de los siglos. Y podemos ver que los manuscritos de la familia 35 son los que tienen menor número de variantes entre sí. Y por eso creemos que para resolver el problema de las variantes textuales, necesitamos un grupo de manuscritos con la menor cantidad de variantes que nos permita, por consenso, saber cuál es el texto, sin aplicar ningún criterio de la crítica textual, sin aplicar ningún criterio subjetivo que dependa de la opinión de los seres humanos. Así que mis hermanos, vamos a ir avanzando más. Creo que los siguientes videos se van a tratar acerca de en sí los manuscritos griegos. Vamos a hablar de los papiros más importantes, de los unciales más importantes. Creo que van a ser temas muy edificantes. Y después vamos a hablar de los minúsculos. Así que espero que pasen un feliz día y que el Señor me los bendiga.